Como decíamos, el quinto punto está relacionado con el currículum y es lo referente a las habilidades del siglo XXI. Este es un debate que lleva 3 o 4 años en la arena educativa y es la necesidad de que incorporemos a los currículum tradicionales no solo conocimientos y habilidades de corte académico, los relacionados con las disciplinas, sino también que incorporemos habilidades y competencias transversales, como pueden ser la creatividad, el emprendimiento, la capacidad de trabajar en equipo, las habilidades de comunicación, etcétera, que se empiezan a considerar tan necesarias como el conocimiento o la competencia lingüística o matemática. En este COVID, por centrarlas en 3, ha habido 3 tipos o 3 bloques de habilidades que se han considerado absolutamente necesarias y que no estaban del todo adquiridas por parte de nuestros alumnos. Las primeras de ellas son las habilidades de aprendizaje, es decir, la capacidad de aprender uno solo, de tener recursos y estrategias de aprendizaje para hacerlo de una forma autónoma, esas habilidades que han sido llamadas habilidades para aprender a lo largo de la vida. Un segundo bloque han sido todas las habilidades relacionadas con nuestra capacidad de pensamiento, es decir, de utilizar nuestra propia inteligencia también de una forma autónoma. Digamos que son las habilidades cognitivas. Y ha habido un tercer bloque que se ha demostrado como esencial, que son aquellas habilidades o competencias del entorno socioemocional. De repente los alumnos se han tenido que ver capaces de controlar su propio aprendizaje, de tener un sentido de la responsabilidad, de tener una capacidad de resistencia a la frustración o de programar y desarrollar un nivel de esfuerzo. Todo ello nos hace un individuo mucho más autónomo, mucho más emprendedor, mucho más responsable, que tiene que desenvolverse en un entorno con sus propios recursos socioemocionales o socioafectivos. Y esas son las 3 grandes áreas que ha dejado en evidencia la crisis del COVID, que necesitan incorporarse a la educación de una forma estructurada y permanente. Son las habilidades de aprendizaje, aprender a aprender, las habilidades relacionadas con la inteligencia, aprender a pensar, y por último las habilidades relacionadas con el aprender a ser, con la parte afectiva y emocional de cada uno de nosotros. Y aparte de ello, evidentemente, lo que también ha quedado en evidencia es que las competencias digitales tienen que ser un objeto de los currículum. Hemos tenido tanto profesores como alumnos como familias que tirar permanentemente de nuestra capacitación para manejarnos en entornos digitales. Bien, un sexto punto es que la familia como agente educativo en el sentido de involucrado no solo en el control y en el seguimiento de la educación de sus hijos, sino involucrado en el aprendizaje y en el rendimiento académico de sus hijos, ha cobrado un protagonismo que hacía muchísimo tiempo que no le reclamaba la educación a la familia. La familia se ha convertido, por lo tanto, sobre la marcha en un nuevo maestro o en un nuevo profesor. Y por lo tanto, también ha quedado en evidencia sus carencias formativas, es decir, no solo la familia tiene que estar capacitada o tiene que conocer los conocimientos que tiene que impartir a sus hijos, sino que también tiene que saber cómo gestionar el aprendizaje en el hogar. Me estoy refiriendo a horarios, espacios donde estudiar, cómo hacer una tarea de seguimiento, cómo participar en la evaluación para ver el nivel de progreso de sus hijos, etc. Por lo tanto, la familia ha constituido un espacio donde se ha producido una educación, pero una educación no esporádica, sino una educación sólida y estructurada. Y ahí hemos visto, insisto, determinadas carencias, no solo formativas por parte de las familias, sino, por ejemplo, a la hora de disponer o encontrar recursos. La famosa curación que hay que conseguir en Internet está todo, pero no todo es válido, no todo es científicamente correcto, no todo es éticamente correcto, no todo es evolutivamente adecuado a la edad de nuestros hijos
o pedagógicamente adecuado a lo que tienen que aprender. Por lo tanto, hemos descubierto la necesidad de tener criterios de curación, es decir, de selección para los objetivos que necesitábamos. Y eso es una tarea en sí misma. Un séptimo punto es lo que yo trato de contar, como que quizá el COVID ha hecho la mejor campaña de marketing del profesorado que se ha hecho nunca. Es decir, de repente todos, la sociedad en su conjunto, hemos aprendido a valorar el papel de la escuela y el papel del profesor. Muchas veces la escuela y el profesor han sido injustamente tratados y básicamente han sido tratados bajo un punto de vista de exigencia de responsabilidades y no tanto de complicidad en la tarea de educar a nuestros hijos. Las familias, insisto, la sociedad, los propios gobiernos han visto el rol importantísimo que juega un profesor en la vida de nuestros hijos y han visto el rol fundamental que juega la escuela en el papel de nuestros hijos. La escuela como lugar de encuentro con iguales y como el lugar de encuentro con aquellos que son responsables del aprendizaje de los niños. Hemos echado de menos la escuela, hemos echado de menos los compañeros y hemos echado mucho de menos a esos profesores que día a día se dedican a instruir y a formar a nuestros alumnos. En ese sentido, también hemos visto una vertiente nueva del profesor, no solo como transmisor de conocimientos, también como persona que monitorea y tutoriza a nuestros alumnos, tratando de que cada uno lleve el camino más adecuado, tratando de corregirle en aquellos errores que comete o de ayudarle a superar determinadas dificultades. Por lo tanto, tenemos el profesor como figura académica, pero también lo tenemos en una figura de tutor o de monitor del aprendizaje de nuestros alumnos. Hemos redescubierto el valor, en definitiva, y el sentido que tienen la escuela, los maestros, los directores de colegio en la vida de nuestros hijos. Y creo que este posicionamiento que ha adquirido el profesor deberíamos utilizarlo para potenciar su figura y para darle el reconocimiento social que durante mucho tiempo les hemos podido estar negando. El octavo punto es un punto clave y es que hay que entender que en esta nueva situación de educación blended o de educación híbrida, cuando diseñemos la educación que tiene que circular en el entorno hogar, virtual, de e-learning o no presencial, tenemos que entender que eso requiere metodologías concretas, que el ejercicio no es traspasar la escuela física a un entorno puro digital, sino que el entorno digital tiene sus propias claves y que desde ahí, desde lo digital, es desde donde tenemos que diseñar nuevas metodologías e incluso nuevos tipos de contenidos más adecuados que la clase expositiva o presencial. Tendremos que empezar a utilizar videolecciones, podcasts, animaciones, gamificaciones, etc. Un noveno punto es la importancia de la evaluación y de un concepto de evaluación determinado. No se trata ya solo de una evaluación sumativa, se trata de una evaluación formativa donde veamos cuál es el proceso, no el producto, sino el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Y la situación de confinamiento y de distancia social, de la imposibilidad de tener una presencia y un face-to-face con nuestros alumnos, hace que necesitemos herramientas nuevas, como pueden ser los e-portfolios o la evaluación basada en evidencias, no tanto en exámenes o en test. Por lo tanto, la evaluación y que las plataformas o las aplicaciones de evaluación nos permitan que el alumno deje rastro en su proceso de aprendizaje, para que ese rastro se convierta en información y en datos que nos permitan cada vez diseñar una herramienta más personalizada y más individualizada. Y el último punto, en mi opinión, que ha dejado la crisis COVID como lección para aprender y aplicar en el concepto que tengamos de la escuela a partir de ahora, es el sentido de comunidad. La soledad nos ha hecho entender que la educación es una tarea de todos, que es un trabajo colaborativo y que es un trabajo en comunidad
donde cuanto más en contacto estemos, profesores con profesores, profesores con alumnos, profesores o centros con familias, mayor será el enriquecimiento y las posibilidades de que consigamos una educación cada vez más coordinada, más coherente y que se convierta en una tarea compartida. Y eso es la lectura que a lo largo de esta dura experiencia, como toda experiencia dura, se pueden sacar aprendizajes de ella, y desde mi punto de vista es lo que yo hoy quería compartir con ustedes, y es qué hemos aprendido para mejorar nuestra escuela y nuestra educación en esta situación de crisis y de emergencia sanitaria. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen congreso.